Nos encontramos a mediados de 2023 y en mayo de este año las autoridades de salud en los Estados Unidos comunicaron a las autoridades mexicanas que había habido pacientes que se operaron en Matamoros que estaban desarrollando meningitis posanestesia en los Estados Unidos. Y eso caló muy duro en México porque habíamos tenido el año pasado en Durango un brote de meningitis por causas semejantes. Y entonces lo primero que se nos ocurre es que eso no debió haber ocurrido, no debemos volvernos a tropezar con la misma piedra. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me gustaría, en primer lugar, dejar claro que estos son procedimientos muy seguros habitualmente. En México se hacen estos por millones. Yo les puedo asegurar que cada año se hacen millones de estas anestesias en México con toda la seguridad del mundo, porque se respetan los procedimientos de prevención de infecciones. Sin embargo, como ocurre con el terrorismo, a veces alguien no hace las cosas bien y se califica a todo un gremio. En este caso, por desgracia, se ha pretendido a veces calificar al gremio de los anestesiólogos, de las anestesiólogas, y eso es injusto, porque hay que decir, primero, que de la anestesiología, por lo menos en México, partieron muchos de los procedimientos de calidad que tenemos ahora en otras ramas de la medicina. Pero sí hay que aclarar que algo se tuvo que haber hecho mal y que no debe volver a ocurrirnos. Vamos a comparar lo que pasó tanto en Durango como en Matamoros. En ambos lugares hubo meningitis después de la anestesia. En Durango, sin embargo, sobre todo fue en anestesia subdural, o sea, por debajo de las capas que recubren al cerebro y a la médula espinal. En cambio, en Matamoros fue epidural, o sea, por fuera de ahí, y no se usan los mismos anestésicos. Por eso es de entrada difícil ligar los dos brotes, porque de entrada no eran los mismos anestésicos y es poco probable que vinieran contaminados del fabricante. Por otro lado, si vinieran contaminados del fabricante, esos fabricantes distribuyen los anestésicos en toda la República Mexicana y solamente en 2 ciudades y en clínicas específicas ha habido problema. Quiere decir que ahí algo se hizo mal. A veces, en una anestesia y en la otra, se usa morfina. Ahí también podría haber la hipótesis de que hubieran conseguido, por ejemplo, morfina del mercado negro. Pero eso también parece poco probable porque cuando hay un mercado negro suelen afectarse regiones enteras. Y otra vez aquí hay 4 clínicas en un lado, 2 clínicas en Matamoros, 4 en Durango. El hongo que se aisló, eso sí pareciera sospechoso. En Durango fue Fusarium, aunque en los Estados Unidos un hongo que ellos aislaron fue Alternaria, era un hongo distinto de un paciente que fue a los Estados Unidos de los afectados de Durango. Acá ahora las autoridades han encontrado indicios de Fusarium a través de pruebas moleculares. Todavía no está muy claro si sería el mismo Fusarium. Otra vez, a mí me parece difícil que conectemos uno con otro, pero estas son cosas que todavía tendrá que aclarar y a quien corresponde esto, que es a la autoridad sanitaria y a la autoridad regulatoria, que es COFEPRIS en México. Probablemente hay otros hongos afectados, tendremos que verlo tanto de pacientes mexicanos como de los Estados Unidos. De los pacientes expuestos, se estima que hubo 1,800 en Durango, o sea, gente que se inyectó o que se anestesió en esos lugares. En Matamoros se estiman en 476. Expuestos no quiere decir enfermos. Quiere decir, se sometieron al procedimiento. Los enfermos y los muertos están acá. En Durango se diagnosticaron 80 enfermos y por desgracia fallecieron 39. Recuerden que de los que fallecieron o de las que fallecieron eran predominantemente mujeres que habían sido sometidas a cesárea y que tenían una criatura en su casa. Y por eso fue algo tan socialmente difícil de aceptar, de entender. Acá es sobre todo de 23 que se han diagnosticado aproximadamente con 3 decesos, es sobre todo personas, mujeres que se sometieron a procedimientos de cirugía plástica, de estética. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con muy buena probabilidad? Casi seguramente lo que podemos decir es que algo se hizo mal en esas clínicas. Otra vez, corresponde a la autoridad sanitaria, a la autoridad regulatoria y a la autoridad civil determinar qué fue lo que pasó después de una amplia investigación. Pero por lo que podemos entender, se pusieron anestésicos contaminados, porque esos no son hongos que se contagien entre las personas. De hecho, una persona con esta meningitis no va a ir a contagiar a otra persona. Alguien puso un anestésico contaminado. Porque venía contaminado el fabricante, parece poco probable, tendrán que determinarlo, pero eso parece poco probable, o porque no se hicieron las cosas bien, porque no se puso por delante la seguridad de los pacientes y
se hicieron algunas cosas mal. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mezclar medicamentos que vienen estériles y que no deben estarse mezclando. Por ejemplo, a veces de un frasco de multidosis se aplica para varios pacientes y se vuelve a aplicar sobre el mismo frasco, o frascos que vienen para una sola dosis se usan para varios pacientes, o se mezclan soluciones de diverso tipo fuera de las áreas estériles de la farmacia. Eso no debe ser. Y eso viene ligado de una mala práctica que se llega a dar en ocasiones que son raras, pero que otra vez pueden llegar a ocurrir, como que, por ejemplo, el médico o el anestesiólogo o la anestesióloga en estos casos llevan sus propios anestésicos en el maletín para aplicarlos a los pacientes, eh, y esa anestesia no pasó por la farmacia del hospital. Esa es una mala práctica, porque corresponde a la farmacia determinar la seguridad de esos medicamentos. Entonces, ¿qué otra cosa se llega a hacer? Además de las mezclas de medicamentos y de que se llevan medicamentos que no pasan por la farmacia, el reproceso de material desechable. El material desechable es desechable y por desgracia a veces se reutiliza, se reprocesa, pretendida o se pretende que se esteriliza en frío con antisépticos o con desinfectantes y que eso ya significa que se pueden volver a utilizar. Hay que decir que eso no debe hacerse. El material desechable es desechable y por desgracia es un cáncer todavía en algunos servicios de salud la reutilización del material desechable. La mezcla, por ejemplo, de medicamentos y de soluciones para inyección ha dado lugar también en México y en América Latina a brotes de enfermedad de sangre, de bacteremia y muerte en recién nacidos también. Otra vez, son prácticas que deben abandonarse. Un medicamento debe ser para un paciente, una solución debe ser para un paciente. Pongamos por delante siempre la seguridad de los pacientes. Y yo creo que los anestesiólogos, que insisto, hacen las cosas con apego a la asepsia y a los procedimientos seguros, conviene que por su propia seguridad, porque hay que recordar que inclusive aquí hay ya anestesiólogos privados de su libertad. Yo creo que conviene siempre poner en la nota que se utilizó un medicamento que venía de la farmacia, inclusive tal lote, no sé, me llegó de la farmacia, que se está utilizando en el caso que se dice un equipo desechable, que es el equipo desechable que es nuevo, y básicamente dejar eso en la nota, dejarlo por claro, es por su propia seguridad, porque al final el expediente es un documento legal que ampara lo bien que pudieron haberse hecho las cosas. Termino diciendo, siempre pongamos por delante la seguridad de los pacientes. Muchas gracias.